tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Confirman si me escuchan, por favor. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. Quiero que me confirmen lo que me escuchan y que por favor habiliten su cámara al ingresar. ¿Sí? Porque si no, no sé si están o no están. Buenas tardes, entonces Buenas tardes, profe. vamos a, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy atendiendo a las personas que son puntuales. Si bien ahora tenemos las 17:56 en mi reloj. Entonces vamos a tratar de iniciar entonces las 6, ¿sí? De manera a darle chance a los demás que se conecten. ¿Qué tal pudieron hacer el pequeño ejercicio que había dejado yo la clase pasada? Yo hice, profe, pero no sé si está bien. Ok. Voy a estar revisando y punteando eso, entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo fueron resolviendo cada uno sus ejercicios. También quería comentarles que por cada unidad que estemos cerrando, yo voy a estar haciendo un cuestionario, así que no se preocupen que no es solamente esto los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Lo vamos a hacer por clase como tarea, lógicamente, pero también vamos a tener uno general a modo de enriquecer más lo que es los conocimientos también en cuanto a ejercicios se trata, ¿sí? Entonces no se preocupen de eso. Una cuestión también quería consultar, está coincidiendo con otra materia, según tengo entendido, estadística, para los de ciencias empresariales, ¿sí? Entonces, por esa cuestión es que yo también quiero comenzar ahora y sé que las personas que no se puedan conectar de repente, entonces van a igual ver la clase grabada. También les quiero dar algunas orientaciones en cuanto a lo que es el desarrollo de esta materia. Van a tener los ejercicios, si bien no van a ser muy amplios, pero cada ejercicio va a tener su puntaje, ¿sí? Cada ejercicio que vamos desarrollando, las pequeñas tareitas siempre van a tener un puntaje en estadística y después, al final de cada unidad, van a tener un cuestionario de cierre de unidad, ¿sí? Entonces, hoy estamos en la tercera clase, probablemente el lunes sería la última clase de la unidad, y entonces van a tener un general, un cuestionario general que completar, ¿sí? Entonces, afianzando también lo que son los ejercicios, ¿sí? Y también teniendo una mejor base también en estadística, ¿sí? También quería comentarles que durante el desarrollo de estadística vamos a tratar de repente tener nuestras cámaras encendidas para los que pueden y para los que no, entonces paciencia. Pero si es posible, tenemos que tratar de mantener esto a modo a que podamos cumplir. Y saben ustedes que nosotros aquí tenemos un promedio de 45 minutos en Zoom nada más. Después ustedes ya, yo los libero, ya está en plataforma, yo ya cargué el Power de ahora, ustedes pueden acceder a la plataforma de donde están, pueden descargar el Power que vamos a desarrollar hoy, pueden descargar también ya la tarea que van a tener del día de hoy, ¿sí? Aquí nada más yo hago algunas aclaraciones y ustedes proceden después a la plataforma.
Otra cuestión que quiero aclarar es el tema del WhatsApp. Hay gente que constantemente me está enviando mensajes en WhatsApp. Recuerden que el medio de comunicación para nosotros es la plataforma. Si aún no me han agregado como contacto, ¿sí? Dentro de la plataforma, escriban en los foros, gente, ¿sí? Cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que necesiten, escriban dentro de la plataforma. A mí me llega en forma automática eso, entonces yo voy a estar contestando allí. Porque el medio de comunicación para esta materia, al menos, es la plataforma, ¿sí? Si no, vamos a tener de vale lo que es esa plataforma si no la utilizamos, si solamente ingresamos para descargar tareas y demás. Y les recuerdo también que la asistencia tienen que entrar y enviar su asistencia en plataforma. Eso ya lo había aclarado también en la clase pasada. Bien. Siendo así, aquí me confirma que no puede habilitar su cámara. Ok, para la gente que puede, entonces, porque quiero saber si están presentes o no. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a proceder a lo que es el inicio de la clase del día de hoy, referente a algo muy interesante que les va a servir durante prácticamente el cierre de la carrera. Ustedes algunos están primero, otros están segundo, pero le va a ser muy útil a la hora de realizar un trabajo de investigación científica al menos, y también a la hora de hacer una tesis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar hablando exclusivamente de lo que son las fuentes de recolección, de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver estadísticamente cuáles serían esas fuentes de recolección de datos, ¿sí? Con lo que se refiere a lo que es propiamente dicho la estadística, ¿sí? Porque también tenemos otros tipos de fuentes de recolección, no son los únicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían estas fuentes de recolección de datos? Recuerden que la clase pasada estuvimos haciendo unos temas sobre variables, ¿sí? Recuerden que las variables son principales para poder signos o símbolos que pueden ser cuantificables o pueden ser cualificables, pero que tenemos que reconocerlo ya sea por la observación, por la encuesta, por la entrevista. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son esas fuentes, de dónde recogemos los datos, ¿sí? Para luego generar la información y que la información sea útil, ¿sí? Entonces, esas fuentes generalmente se pueden distinguir en tres principales de la recogida de la información y nos dan tres principales, que es el registro, el censo y hay un tercero que es Profe, se te escucha entrecortado. la encuesta. Para este caso, bueno, voy a esperar un poco a ver un poco mi conexión, voy a ver un poco si está inestable. Bueno, hay una cuestión. A ver. ¿Allí me escuchan mejor? Sí. O sea, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, voy a Sí, seguir. profe. Ok, bueno, voy a hacerlo en forma más pausada entonces para que puedan entender mejor. Bueno, sigo entonces. Generalmente pueden, como ya dije, distinguirse entre tres tipos de fuentes de información que son más conocidas estadísticamente hablando, ¿sí? Una es el censo, el más antiguo, el cual se encarga de proporcionar lo que es la información sobre el total de unidades que componen el universo e implica el recuento total de las características en estudio de cada uno, ¿sí? Entonces, el censo era prácticamente una de las fuentes de recolecciones de datos más antiguas y la que conoce la mayoría también. Luego tenemos Profe, los registros, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo del censo?
Ok, censo de las personas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, la cantidad de habitantes de un país, para poder saber el número de habitantes de un país, generalmente se realiza un censo, ¿sí? También otro censo que puede ser realizado en cuanto a lo que se refiere, el conteo puede ser de cantidad de alumnos que pertenecen a una institución, ¿sí? O sea, depende a qué se está enfocando el censo específicamente. Pero sabemos que un censo también es planificado, gente. O sea, que yo si voy a elaborar un censo, siempre voy a planificar ese censo, voy a realizarlo con un objetivo en específico. Entonces, yo voy a elaborar todo un formulario, ¿sí? En donde yo voy a recabar la información que yo considero relevante, que necesito, ¿sí? Para poder realizar ese censo. No sé si alguno de ustedes tuvo ya una experiencia de realizar algún tipo de censo en nuestro país, porque anteriormente había grupos censistas, pero es así como se maneja también de manera que a poder obtener información certera de la población. Por ejemplo, en un censo generalmente, además de saber el número de habitantes de un país, puede ser cuántos tienen casa propia, ¿sí? Cuántos tienen servicio estable, ¿sí? Cuántos viven generalmente en una familia, de qué edad aproximadamente, cuánta población hay de tal edad a tal edad, ¿sí? O sea, todo eso se puede llegar a saber por intermedio de un censo, ¿sí? Entonces, es una también de las fuentes de recolección de datos, ¿sí? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Giovanni. Sí, Giovanni, profe. ¿sí, Sí, Giovanni? sí, ¿Sí? Ok. sí, profe. Luego seguimos con otra fuente de recolección, sería el registro, ¿sí? Hace referencia a la posibilidad de conocer de forma permanente hechos estadísticos, ¿sí? Tales como estadísticas educativas, sanitarias, de natalidad, de mortalidad, etcétera, que son registros constantes. O sea, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Una vez que ya se realizaron, que se utilizaron para recabar la información, eso se queda como un registro. Entonces, son esos documentos a los que yo voy a ver cuáles fueron en el año 2000, cuántos habitantes tenía el Paraguay, o en el año 1999, cuántos habitantes tenían, cuántos eran de cierta edad, de una edad a otra edad, ¿sí? Entonces, esos son los registros que quedan de la información recabada durante lo que aplicó, ya sea el censista, el encuestador. Entonces, esos registros es lo que pueden servirme de referencia para luego yo realizar o hacer comparaciones de investigaciones, de aumento o disminución de población, de aumento o disminución de calidad de vida de una población o de un determinado número de personas, ¿sí? De una ciudad específica. Entonces, a través de estos registros que quedan como información, ¿sí? Como archivo, entonces me sirven a mí de fuente de recolección de datos, ¿sí? Porque lo puedo usar como base, ¿sí? Para realizar comparaciones, ¿sí? Bueno, después, siguiendo con lo que son las fuentes de recolección de datos, también hallamos las que son las famosas encuestas, las cuales ustedes seguramente están acostumbrados a realizarlas o en algún momento lo habrán realizado también dentro de la carrera, dentro de lo que es el estudio que están llevando o dentro de lo que es. ¿Para qué se utilizan las encuestas? Las encuestas generalmente también son elaboradas, ¿sí? Con un objetivo en específico, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta encuesta? En que es un procedimiento que es netamente científico, que recopila información acerca de una población, va en base a una base de datos obtenidos
de una parte de este, o sea, muestra. ¿Qué significa eso? Sabemos que cuando hacemos una investigación tenemos una población y tomamos una muestra de esa población para poder recabar mejor y mayor información que sea más específica y que sea más certera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hago una encuesta, siempre tengo que tener preestablecido en qué área, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora, específicamente los de la zona urbana. Entonces ahí, cuando yo digo zona urbana, yo ya estoy tomando muestra de una población. Si la población vendría a ser la ciudad de María Auxiliadora y la muestra sería la zona urbana. Pero aquí en cuestiones de muestras lo vamos a ir a calcular más adelante porque hay toda una fórmula para calcular lo que es la muestra. Pero un sistema más práctico es darlo como ejemplo de un todo, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo podemos calcular esa muestra para poder aplicar encuestas. De momento estamos en lo que es las fuentes recién. Entonces, las encuestas vendrían a ser eso, son unos documentos que son preelaborados para poder recoger la información que necesitamos, ¿sí? Bueno, aquí voy a hablar entonces el día de hoy de un tema bastante importante que es muy utilizado en las investigaciones, en cualquier tipo de investigaciones, que son las tablas estadísticas, ¿sí? Las tablas estadísticas lo que pretenden es presentar una información un poco más clara y un poco más resumida de todos los datos. ¿Qué pasa si yo aplico una encuesta o aplico una entrevista y simplemente los describo y lo presento tal cual yo recogí la información? A mí no me dicen nada. O sea, a la persona que quiere interpretar esa información no puede llegar a interpretarlo porque está demasiado detallada. Entonces, a eso es lo que las tablas de estadísticas quieren llegar a resumir de manera a presentarlo de forma más dinámica, de forma más clara, de forma más precisa, con el fin de facilitar todo lo que es el entendimiento de estos datos que quiero presentar, ¿sí? Entonces, la tabla estadística hay que considerar 3 elementos fundamentales dentro de lo que es la tabla. Muchos me van a decir, ay, pan comido, tabla. Pero la tabla sabemos que en estadística tienen sus cálculos, ¿sí? Si yo recopilo información, yo cuento, al menos la cuantitativa es de conteo, entonces cuento los resultados y eso lo elevo a lo que es mi tabla. Entonces estamos hablando de una tabla trabajada, de una tabla que llevó un proceso, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la tabla estadística, tenemos lo que es la matriz. Alguien está escribiendo en mi pantalla. Tenemos lo que es la matriz. La matriz de la tabla está constituida por la inscripción de las variables con sus criterios de clasificación y sus títulos de cada columna, ¿sí? Entonces, forman la primera fila y la primera columna de la presentación tabular. O sea, en realidad la matriz vendría a ser los títulos que yo voy poniendo dentro de la tabla, ¿sí? O sea, voy mencionando principalmente lo que son, en nuestro caso, las variables, ¿sí? Las variables que habíamos estudiado en la clase pasada son las que vamos a insertar en nuestra tabla. Luego está lo que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo lo constituye aquellos casilleros donde se producen un entrecruzamiento entre las filas y columnas de las cuales se inscribe la frecuencia observada, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una tabla estadística en donde yo observo algo y veo cuáles serían las frecuencias de lo que yo estoy observando. Entonces, a partir de allí, dentro del cuerpo, yo voy a ir cargando esa frecuencia en números.
Entonces, ese cruzamiento que se produce de la información hallada es lo que yo le llamo cuerpo dentro de una tabla estadística, ¿sí? Y estas pueden estar expresadas en frecuencia absoluta, que vamos a definir bien, en frecuencias relativas, en frecuencias acumuladas o también en frecuencias de porcentajes, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es el cuerpo, está bien delimitado la información y está por sobre todo bien clarificado qué es lo que yo estoy informando en esa tabla. Y por último, es el título. Tiene que describir de forma breve y clara el contenido de las tablas. Entonces los títulos tienen que ir de forma clara, ¿sí? Y precisa. Bueno, a ver un poco aquí. Siguiendo con mi ejemplo, voy a alzar un poquito más esto. Y voy a ver un poco aquí cómo podemos borrar lo que el compañero ahora. A ver un poco. Bueno. Acá voy a deshabilitar esta opción. Bueno. Dentro de lo que es la tabla de frecuencia, sabemos que tenemos los resultados de un proceso de tabulación de los datos recogidos de un estudio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dentro de la tabla de mi tabla de frecuencia voy a estar viendo cómo fui obteniendo la información y cómo voy a presentarlo. La tabulación significa que yo voy a recoger la información, procesar la información y luego presentarla en mi tabla, ¿sí? ¿Qué significa procesar? Significa contar lo observado, ¿sí? En números, porque siempre cuando estamos hablando de tabla de frecuencia, estamos hablando de variables cuantitativas, ¿sí? En las cuales pueden ser contadas, ¿sí? Entonces, a partir de allí tenemos el concepto de lo que es las frecuencias. A ver, un poco las frecuencias absolutas que son llamadas comúnmente con la F, o sea, son identificadas más bien con la F. Es el número de observaciones realizables de una variable determinada. Entonces, ¿qué significa eso? Frecuencia absoluta es el número de observaciones realizables de una variable determinada. Por ejemplo, nos da un ejemplo. Una pequeña empresa tiene un total de 34 vendedores que trabajan en 4 oficinas. Las oficinas están numeradas del 1 al 5. Los registros de la empresa indican las respectivas de los vendedores, dice. Dice las oficinas respectivas, tiene que decir acá, las oficinas respectivas de los vendedores. Entonces, dentro de mi ejemplo queda claro que dentro de la empresa pequeña tenemos un total de 34 vendedores, ¿sí? Que trabajan en 4 oficinas. Y las oficinas están enumeradas del 1 al 5, ¿sí? Entonces, a partir de allí, vamos al siguiente. El número enumerados en orden alfabético son, y aquí tenemos los números. A ver un poco. Aquí tenemos los números. Tenemos 1, 2, o sea, aquí hay una lista de números, ¿sí? En las cuales están enumeradas cada oficina, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, o sea, son varios números. En total son 34, ¿sí? 34 números. Entonces, la frecuencia absoluta vendría a ser, de la oficina 1 será la cantidad de veces que aparece esta calificación. En este caso es, dice. Entonces voy a proyectar un poquito más grande para que vean mejor cuántas son del 1. De la oficina 1.
¿Cuántas son de las oficinas son de la oficina 1? Serían las veces que se presenta dentro del listado el número 1. Perdón, se fue para el otro. Allí. 7 veces. ¿Cuántas veces ven 1? 7. 7. 8, Sí, 8, 8. Sí. 1, 2. 7 o 8. Yo veo 7. Sí, es 7. Sí, correcto. Sí, sí. Son Siete. 7 unos, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta de esa oficina será la cantidad de veces que aparece esa calificación. Sería en este caso es 7. Entonces acá puedo poner es 7, ¿ok? Bueno. De la misma manera se calculan las frecuencias absolutas de las demás oficinas. Si yo le digo cuántas veces veo, cuánta frecuencia absoluta tiene la oficina número 2, entonces ustedes cuentan cuántas veces se aparece el número 2 en el listado que les estoy mostrando y allí ya van a tener una frecuencia absoluta de esa calificación o número de oficina. Entonces allí quiero que quede bien claro eso. ¿A qué se refiere entonces cuando yo estoy hablando de frecuencia absoluta dentro de lo que es las tablas estadísticas? ¿Sí? Bueno. Después tenemos la distribución tabular como la mencionada anterior se denomina distribución de frecuencia. O sea, a este listado que yo les estoy mostrando aquí de los distintos números de oficina, se le denomina lo que es distribución de frecuencia. La suma de las frecuencias absolutas se representa con n y se refleja en el total de los datos. O sea, la suma total de los datos se representa con la letra N, ¿sí? Entonces, allí vamos a tener lo que es un panorama general de lo que es las frecuencias absolutas y que la distribución de estas frecuencias lo denominamos o lo simbolizamos por intermedio de la N, ¿sí? Entonces, generalmente la información proporcionada por la frecuencia absoluta no permite afirmaciones, ¿sí? Afirmar directamente, ¿verdad? Si una frecuencia es alta o si es baja. Para la relativa de un dato, que es cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Una distribución de frecuencias relativa expresa cada frecuencia dentro de una clase en porcentaje del número total de observaciones hechas en la muestra. Bueno, ¿qué significa esto? Que la frecuencia vendría a ser relativa, en este caso, recuerden que estamos hablando sobre la frecuencia relativa, vendría a ser entonces, frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en el total de números de datos observados, ¿sí? Entonces, para calcular la frecuencia relativa, siempre tenemos que tener en cuenta esta fórmula, en donde la frecuencia absoluta tiene que ser dividida entre el número total de datos observados. En el caso anterior, por ejemplo, teníamos 34 números, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué frecuencia absoluta estamos calculando, vamos a poner esa frecuencia absoluta. Por ejemplo, la que hallamos era el 7 porque era de la oficina 1. Entonces, 7 va a ser mi frecuencia y mi número total de datos observados va a ser 34, porque hay 34 números en totalidad. Entonces, ese cociente voy a hacer 7 sobre 34 y allí voy a tener lo que es el valor de mi frecuencia relativa, gente. O sea, eso es lo que en teoría me está diciendo este concepto, ¿sí? Para el ejemplo que estamos dando, ¿sí? Luego tenemos, además de una frecuencia relativa, tenemos una frecuencia relativa porcentual. Hacemos esa división de la frecuencia absoluta dividido el número total de datos y tenemos lo que es la frecuencia relativa nada más.
Pero si lo multiplicamos por 100, hallamos lo que es la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Entonces, si queremos hallarla en porcentaje, tenemos que multiplicarla por 100 para hallar el valor, ¿sí? Bueno. Luego tenemos otro tipo de frecuencia, que es son las frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada significa menor que y frecuencia acumulada mayor que, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refieren estos tipos de frecuencias? Se refieren son frecuencias obtenidas al sumar la frecuencia absoluta de una variable con la correspondiente menor o mayor según sea. Frecuencia absoluta menor, frecuencia absoluta mayor, ¿sí? A veces es útil mostrar el número total de las ocurrencias por encima o por debajo de ciertos valores. Entonces, la frecuencia acumulada mayor o menor lo voy a utilizar dentro de la tabla sumando simplemente lo que son las frecuencias. Comience con el número mayor y va hasta el número menor, o puede ser que comience en el número mayor y termine en el número menor. Entonces, las frecuencias acumuladas simplemente son las sumas de las frecuencias absolutas dentro de lo que es una tabla. ¿Y cómo voy a ejemplificar esto? Aquí tenemos el ejemplo y voy a mostrar cómo es que se hizo esta tabla. Recuerdan que dijimos que eran, en total, tenemos 5 oficinas enumeradas. Como ustedes habían dicho, el número 1 está 7 veces. Su frecuencia es 7 entonces. ¿Lo recuerdan que dijimos que eran 7 veces aquí? Aquí tenemos abajo el listado de los datos observados. Entonces, vamos a la oficina número 2. Tenemos que contar, ¿sí? Porque son cuantitativas. Recuerdan que eran las que se podían contar. Las variables que se podían contar. Entonces, en ese caso, ¿cuánto hay 2? Aquí me está diciendo, según mi tabla que ya fue resuelta, 8. Tengo 8. 8 oficina número 2. Y acá puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hasta aquí, 7 y 8. Sí, son 8. Entonces la frecuencia de lo que es la oficina número 2 sería 8, ¿sí? Luego tengo la oficina número 3. ¿Cuánta frecuencia tengo de esa oficina número 3? Y voy a ver cuántas oficinas tengo con el número 3. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá me dice que es, acá hay uno más, 6. Yo estoy viendo más luego. Acá 6, 7, 8 y 9. Sí. En total hay 9. Perdón. 9 oficinas con el número 3. Luego, en el número 4, oficina número 4, también tengo que hacer el conteo de cuántos 4 hay dentro de lo que la información que me está, o los datos que me está presentando. Entonces, allí voy. Sería, el número 4 tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Entonces, 5. Tengo 5 veces presentado la oficina número 4. Y luego la oficina número 5 de la misma manera. Entonces, para cada número de oficinas tengo que tener contado cuántas veces se me va presentando ese mismo número, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a aplicar aquí para calcular la frecuencia relativa porcentual,
simplemente lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que había mencionado. ¿Y cuál era la fórmula que había mencionado? La fórmula que había mencionado es simplemente la frecuencia absoluta dividido el total de números observados. Y si se fijan, acá tengo total de números observados es 34. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a dividir 7 dividido 34. Y allí me tiene que dar mi frecuencia relativa porcentual. Va a ser 7 dividido 34 por 100. Recuerda que es porcentual, entonces siempre tiene que ser por 100 al terminar. Sería, entonces si tiene una calculadora a mano, va a ser 7 dividido 34, me sale 0,25. Y eso lo multiplico por 100 y me sale 20,58. Redondeado, entonces es 20,6. ¿Sí? A partir de 0,5, pues ya redondeamos. Entonces, en ese caso, tenemos aquí nuestra frecuencia porcentual. Entonces, ¿cómo calculé yo esto? Simplemente la frecuencia absoluta dividido el total de números observados multiplicado por 100. Entonces, allí tengo. De la misma manera, para la oficina 2, la oficina 2, perdón, tenemos 8. Cantidad 8, ¿sí? 8, entonces lo tengo que dividir entre el total de números observados, sería 34, y eso multiplicar por 100, y me tendría que salir 23,6. A ver si me confirma, si le sale 23,6, sería A mí me sale 8. 23,5. ¿Te sale 23,5 cuánto? 5, 58, 5, 56. ¿Cómo? 23,52. Ok, está bien. Está bien. Entonces, a partir de 0,5, entonces ahí le redondeo, ¿sí? Ok. Siguiente. 9, de la misma manera, 9 dividido 34 por 100. Y allí me va a salir otra vez mi frecuencia porcentual. ¿Cuánto es allí? 26,47. Ok, muy bien. Correcto, correcto. De la misma manera para la oficina 4 y para la oficina 5. Y allí tenemos lo que son el mismo resultado porque son las mismas cantidades. Es 5 y 5. Entonces va a ser 14,7 y 14,7. En total en mi frecuencia me tendría que salir 100%. Ahora sí, es que hay algo que modificar, entonces hay que ver, hay que ajustar de repente o ver dónde nos equivocamos para saber qué fue lo que pasó. ¿Sí? Profe, no entendí esa parte. Entonces, ¿cuál parte? Donde dice 100%. ¿Se suma todo o de dónde salió el 100? Claro, se suma todo. Acá estamos en total. Total, hay que sumar todito. Sumar poco 20,6 más 23,6 más 26,4 más 14,7 más 14,7. Me tiene que salir 100. ¿Sale 100? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. sale. Sale, ok. Bueno, allí entonces tenemos lo que es el total. Si es que no me sale 100, quiere decir que algún al lado no le redondeé, ¿sí? Profe, tu audio sale todo. Redondeé bien. Tengo que redondear bien Profe, tu audio salió entrecortado. para que me salga al 100%, ¿sí? Tengo conexión inestable. A ver. Bueno, seguimos. Seguimos.
En cuanto a cómo se calcula la frecuencia absoluta menor que, ¿qué yo hago? Simplemente voy sumando frecuencia acumulada. Recuerden que cuando decimos frecuencia acumulada estamos diciendo algo que se está sumando, se está acumulando, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de la frecuencia acumulada menor, que comenzamos con la frecuencia menor. En este caso, por ejemplo, la frecuencia menor en nuestra tabla es 7, ¿sí? Entonces, este 7 va a determinar, lógicamente que en la primera fila pasa así como está el valor, porque todavía no lo he empezado a acumular o a sumar. Entonces, este valor 7 pasa así como está en mi primera fila, debajo de lo que es mi frecuencia absoluta menor que, porque voy a comenzar con el menor. Entonces, como 7 es el menor, empiezo con 7. Si ven todos los números aquí, entonces comienzo yo a sumar. 7 voy a sumar con 8, ¿sí? Entonces, allí me va a dar el total de 15. Y de la misma manera, 15 voy a sumarlo con 9 y allí me va a dar 24. Y de 24, allí voy a sumar con 5 y me tienen que salir 29. Y 29 tengo que sumar otra vez, volver a sumar con 5 para que me salga 34. O sea, en teoría, yo lo que estoy haciendo, perdón, es sumar las frecuencias absolutas de manera que yo tenga en un formato de menor a mayor, si se fijan, ¿sí? Es de menor a mayor. Entonces comienzo aquí en el 1 transcribiendo lo que es la primera frecuencia absoluta, que es 7, lo transfiero aquí. Luego, ¿qué hago? Simplemente sumar. Sumo 7 con la siguiente frecuencia acumulada, 8. Ahí me da 15. Este 15 lo vuelvo a sumar con la siguiente frecuencia acumulada, 9. Allí tengo 24, gente. Luego, este 24 lo vuelvo a sumar con la frecuencia acumulada 5. Allí tengo 29. Luego, tengo la siguiente frecuencia acumulada que voy a calcular es 34. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sumar la frecuencia absoluta 5 y allí voy a tener 34. ¿Me siguen? Si yo hago mi calculadora, aquí 7 más 8 es 15. ¿Sí? Luego tengo 15 más 9, tengo 24. Luego tengo 24 más, 24, tengo que sumarlo más 5. Otra vez, allí tengo 29. Luego tengo 29 más 5, tengo 34, ¿sí? Siempre al final de mi tabla, que va de mayor a menor, va a ir siempre el menor arriba y el mayor abajo, ¿sí? Y tiene que coincidirme siempre con mi total, gente, con mi total de número observado. Porque es muy simpático nomás hacer una tabla y al final en la tabla no coincide ni el total del número observado, ¿sí? Entonces eso siempre tiene que coincidir, el total de números observados con el número mayor de acumuladas, ¿sí? Y la misma cosa, el número menor de frecuencia, lógicamente que siempre va a ser el número menor acumulado, gente, ¿sí? Eso es por lógica, ¿sí? Entonces, si yo hago de mayor a menor en frecuencia acumulada, tengo de esta manera la presentación. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia acumulada mayor que? La frecuencia acumulada, perdón, mayor que comienza con el número mayor de elementos observados, ¿sí? O variables observadas, que es 34. Entonces, de 34 yo parto, ¿sí? ¿Y qué hago? En vez de sumarle, voy a hacerlo en la inversa, ¿sí? Voy a ir restando para llegar al final al número menor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ir? Voy a ir restando 34 de la misma manera. 34 voy a restarle
perdón, 34 menos, ahí tendría que ser 8, ahí tendría que salir 26. Acá tiene que ser 26. Luego, de restarle a 26, tiene que ser menos 9, es 17. Luego le resto 5, me sale 12. Y luego le resto 5 y me tiene que salir 7, ¿sí? Aquí está, este de mayor a menor comienza en 34 y acá hay un error que tiene que ser 26. Voy a modificar esto. Más, perdón, 34, a ver, 34 menos 8. Voy a hacer la inversa, entonces 34 menos 8, ¿cuánto me da? 34 menos 8, 26. ¿sale? 26, sí. 26. Okay. Bueno, 26. Ahora, este 26 menos 9, ¿cuánto da? 17. 17. Ok, 17. 17 menos 5, ¿cuánto da? 12. 12. Y ahora 12 menos 5, ¿cuánto da? 7. 7. Ahí está. 7. Sí. Si se fijaron, aquí entonces tiene que coincidirme pues mi frecuencia, mi menor frecuencia. Aquí no me coincidía porque era un 5, ¿lo recuerdan? Entonces quiere decir que algo está mal dentro de mi tabla. ¿Sí? ¿Y el Sí, 5 cuando es la menor frecuencia o no? Sí, 5 es la menor frecuencia, es cierto. Sí, pero recuerden que dentro de lo que es mi tabla, yo había iniciado con una frecuencia menor de 7 acumulada, ¿sí? Entonces, lógicamente que va a terminar mi frecuencia acumulada en una tabla de menor en 7, si yo lo comencé en 7, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos, como dijo el compañero, aquí el menor en realidad no es 7, es 5, es cierto. Entonces, en ese caso, viendo desde ese punto de vista, nosotros podemos ir viendo cuál es la frecuencia en realidad acumulada total. Pero recuerden siempre que al iniciar y al terminar, siempre tienen que coincidirme los números. Si no me coinciden los números, significa que algo está mal, ¿sí? Algo estaba mal. Bueno, en este caso, por ejemplo, viendo así, ya saben cómo se calcula lo que es la tabla. Ahora, ¿cómo voy a interpretar esta tabla? A ver un poco, ¿de qué manera lo voy a interpretar? A ver un poco si puedo sacar... Aquí voy a borrar esto porque ya me está molestando demasiado. Ahí está. Ahí está. Bueno, me olvidé de borrarlo. Ahora sí ya lo borré. Bueno, ¿cómo voy a interpretar el resultado de esta tabla? Aquí, por ejemplo, si yo voy a tener en consideración solamente la oficina 2, ¿sí? En este caso me voy a fijar solamente en esta oficina. Acá voy a marcarlo con un color acá para que ustedes se guíen. Si yo me voy a guiar solamente por esta oficina 2, entonces, ¿qué pasa? Voy a interpretar la información de la siguiente manera. La frecuencia absoluta es 8 para esta oficina 2. Entonces, ¿cómo voy a interpretar? 8 personas se registraron en la oficina 2. De esa manera voy a interpretar esta información que me está mostrando aquí. Después tenemos lo que es la frecuencia relativa, es 0,23 porque de los empleados están registrados 2 en la oficina. ¿Sí? O sea, esa es mi interpretación de la frecuencia relativa, que es esta, que era 0,23, que la porcentual nosotros la convertimos en 23,6. ¿Sí? Entonces, la frecuencia porcentual 23,6 lo voy a interpretar
parte de los empleados registrados en la oficina 2. O sea, lo voy a hacer hablar a mi tabla. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ustedes lo van a utilizar muchísimo cuando lleguen a hacer, y después de esa tabla inclusive pueden sacar histogramas, gráficos circulares para poder explicar los resultados de una investigación, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, 23,6% parte de los empleados registrados en la oficina 2. Después tenemos la frecuencia absoluta menor que 15 personas están registradas en la oficina 1 y 2, porque saben que es acumulativa, ¿sí? Frecuencia acumulada. Entonces, así lo interpreto el resultado que estoy presentando aquí. 15 personas entre el 1 y el 2, la oficina 1 y 2. ¿Por qué? Porque en la oficina 1 hay 7 y en la oficina 2 hay 15. Entonces, la sumatoria de los dos, ¿recuerdan que sumamos aquí? Entonces, por eso la interpretación dice aquí en la oficina 1 y 2, ¿sí? 15 personas. Luego, perdón, mayor que 27 personas se encuentran distribuidas entre la oficina 2, 3, 4, 5 y 6. A ver un poco, en realidad nosotros lo cambiamos porque lo recalculamos y era 26. Entonces esto va a cambiar acá va a ser 26. 26 personas se encuentran distribuidas entre la oficina 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí para aquí es 26, porque si se fijan, esto va a ir restando, ¿sí? Entonces, de la oficina 2, 3, 4 y 5 es el total 26, ¿sí? Entonces, por eso es lo que hace este tipo de interpretación allí, ¿sí? No sé si me explico. Ahora también quisiera saber, a ver, hasta aquí, si tienen dudas referente a esto, referente a lo que acabo de explicar. A ver un poco. La verdad que estuvo muy entendible, profe, tu clase. Súper, no fue muy técnico. Sí. Ok. En realidad, yo no suelo complicarme demasiado la película. En realidad, tenemos que tratar de simplificar los conocimientos. Y si me dicen, ¿lo puedo formular en una tabla en Excel? Por supuesto que pueden formular una tabla en Excel, no hay ningún problema, pero tienen que saber cómo formular la tabla. Y aquí yo les estoy dando el dato. Es como si fuese que ustedes me dicen, está todo en la planilla, pero la planilla está formulada, gente. ¿Qué se suma con cuál? ¿Sí? Entonces, ese dato es lo que yo hoy le estoy dando a ustedes. Para hacer una tabla en investigación también es importante, ¿sí? Entonces, si me dicen, yo voy a formularlo en Excel, perfecto, ¿sí? Lo arrastran y ya. Pero tienen que saber formularlo, ¿sí? No sé si la mayoría maneja Excel. En todo caso, esta tabla de frecuencia es básica, ¿sí? Nosotros vamos a ir adentrándonos más y como le dije al compañero que se conectó más temprano o los que se conectaron más temprano, vamos a tener cierre de unidades con cuestionarios que van a ser con más ejercicios, ¿sí? Las tareas son así como en goteo, ¿sí? Pero después tenemos una general por cada unidad. Entonces, allí voy a estar viendo también más materiales para que ustedes puedan ejercitarse un poquito más. Sé que la mayoría está muy ocupado en sus actividades, pero también no puedo dejar de dar lo que son los ejercicios, por lo menos no tan amplios, pero básicos para que ustedes manejen también algunos conceptos básicos, ¿sí? A modo COVID, ¿verdad? Porque en realidad esto en la sala de clase ustedes lo dan un ejemplo y le dan un folleto lleno de ejercicios, ustedes saben eso. Entonces, de repente hay más facilidad por estos medios, ¿sí? Porque sabemos que si no puntuamos las tareas, muchas veces tampoco las realizan, ¿sí? Entonces, sí o sí, en cada clase nosotros vamos a estar puntuando tareas, o sea, vamos a estar dando tareas y vamos puntuando en plataformas. Si yo voy a ir puntuando eso en plataforma, ustedes van a hacer sus consultas respectivas, ¿sí? Y les recuerdo que en este caso, por ejemplo, no puedo decir no
No copien o algo así, porque sé que los ejercicios son todos iguales, pero le voy a pedir que presenten en fecha, porque si la gente no está presentando en fecha, entonces allí la cuestión es que se cierra luego, uno, en la tarea para presentar, y dos, le resta punto en puntualidad, por más de que su ejercitario esté bien, ¿sí? Si los ejercicios están bien resueltos, ¿sí? Entonces, sabemos que el tiempo apremia en esta cuestión virtual, por eso es que no le damos también ese tiempo a ustedes para que realicen la tarea y presenten, pero se pone todo, lógicamente, las fechas. Bueno, ¿qué va a ser la tarea? Ahora la gran pregunta. La gran pregunta es una tarea bastante sencilla, simple, es el ejercicio 2, ¿sí? Y aquí ustedes van a construir una tabla. Simplemente van a ver, aquí hay calificaciones sobre una película que era apta para todo público y la persona asistió a esa película, eran 110 espectadores, y estas fueron las respuestas de esas personas que vieron la película, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Es simplemente van a escribir la variable, en el área donde dice variable, van a escribir las variables que son excelente, muy buena, buena, mala, regular, ¿sí? Ustedes van a ir completando eso. Y luego, ¿qué van a hacer en la frecuencia absoluta? Simplemente van a contar cuántas veces dijo eso esa persona y van a ubicarlo allí en frecuencia absoluta, ¿sí? Cuántas veces dijo excelente, cuántas veces dijo buena, cuántas veces dijo muy buena, cuántas veces dijo regular y así sucesivamente. Luego, en la frecuencia relativa, ¿qué es lo que van a hacer? En la frecuencia relativa van a aplicar la fórmula que habíamos dicho que era la frecuencia absoluta dividido el número total. Aquí ustedes van a tener que ver cuánto es el número total de esto, ¿sí? Yo no lo di ahí como dato. Entonces ustedes van a ver cuánto hay aquí y luego van a multiplicarlo por 100 y van a completar esta parte de la frecuencia porcentual, ¿sí? Entonces, todo lo que es porcentual va en esta columna, ¿sí? Y aquí es simple, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios. El siguiente ejercicio es construir una tabla de frecuencias acumuladas menor que, solo menor que. Y como dijo el compañero, como iniciamos con el menor, entonces vamos a ir viendo cuál es el número menor y con eso vamos a ir iniciando, ¿sí? Entonces, ahí la misma cosa, es una tabla de frecuencias directas, de mayor a menor. Y ¿qué tienen que hallar primero? Lógicamente, frecuencia absoluta, saber cuánto es la frecuencia absoluta de cada número para poder saber después construir una tabla menor que, en donde voy a ir restando de menor a mayor, ¿sí? Entonces, y el último, ahí es otro ejercicio también. Simplemente tienen que hacer una tabla de frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces van a elaborar una tabla de frecuencia absoluta y con todas las frecuencias que hemos dado el día de hoy, ¿sí? Entonces, referente a, es cortito es la cantidad de autos que se registra de marca Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre, ¿sí? Entonces, hay varios números allí y ustedes, de acuerdo a eso, van a ir haciendo su tabla. Van a contar cuántos números hay ahí, cuántas frecuencias de cada número y van a elaborar la tabla. Yo ya no le puse más ahí el modelo de tabla para que ustedes trabajen un poquito más también y hagan su tabla, ¿sí? Entonces, en esto simplemente va a consistir la tarea, cuánto tiempo van a tener. Esto yo ya voy a dejar, ya está dentro de la plataforma esto, los dos ya está. Simplemente que creo que ya le habilité ya a ustedes también, a ver un poco. Creo que ya le habilité también a ustedes para que puedan ver en plataforma. Entonces, ustedes lo descargan y lo realizan. Y di tiempo hasta el lunes para entregar. Así que ustedes no van a tener problema en descargar, ¿sí?
Aquí está, clase 3. Yo voy a alzar, después de terminar esta clase, voy a alzar la clase grabada. Ustedes van a ver esa clase para los que no vieron, para los que... aquí voy a modificar el Power porque hicimos una corrección, entonces voy a modificar este Power, pero yo le había alzado ya. Y la tarea ya está. La tarea tienen hasta el lunes para presentar, gente. Seguramente en su aviso dentro de su teléfono, no sé cómo habrán sincronizado eso, pero seguramente les llega cuando ya creó la tarea, ¿sí? Entonces, van a entregarlo allí como una tarea normal, ¿sí? Y ya está. No va a ser esta vez con el cuestionario, sino como tarea normal, ¿sí? Entonces, vamos a seguir avanzando así. Ahora, si no tienen ninguna otra duda, me pueden dejar sus nombres aquí en la sala, en el chat. Cada uno me deja su nombre y les recuerdo que en los medios de comunicación siempre van a ser por medio de la plataforma, gente, no se olviden, ¿sí? Entonces vayan dejando sus nombres allí y nos vamos a reencontrar seguramente el próximo lunes, ¿sí? Pero ya profundizando un poquito más lo que es los ejercicios, ¿sí? Te escucho. Profe, vos sabés, profe, que el primer ejercicio entendí, el tercero entendí, pero el segundo me perdí, profe. Él es la tarea que hay que hacer. ¿En el de ahora o en anterior? Él es la ¿El de tarea hoy? de ahora, de hoy. De hoy. Ok. Voy a compartir entonces otra vez. Aquí. En el número 2. El 2, el primero y el tercero entendí, pero el segundo lo que... Aquí lo que vas a hacer entonces es elaborar una tabla igual que esta, nada más que vas a tener que contar cuántos hay. Primero vas a tener que ver cuál es el número menor de entre todos estos números, ¿sí? Vas a ver cuál es el menor, ¿sí? Luego vas a ver, vas a contar cuánto hay de cada número. Lo que te sugiero es que ordenes primeramente, ¿sí? Vas a ordenar esto, ¿sí? Ordenar los números y contar cuánto se repite de cada número, ¿sí? Entonces, allí ya tenés tu frecuencia, ¿sí? Porque cuántas veces se repite es la frecuencia absoluta, ¿sí? Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la frecuencia acumulada menor que nada más. No vas a hacer ninguna de las otras frecuencias, solamente la frecuencia menor que. ¿Y en qué consistía la menor que? Que comenzaba en el menor y terminaba en el número mayor, ¿sí? Entonces aquí lo que vos vas a tener que, antes de hacer ese cálculo, tenés que saber cuántos números hay acá. Entonces vas a contar cuántos números hay acá, ¿sí? Y allí, ¿qué es lo que se hace? Es simplemente ir restando, ir sumando. Se comienza con el menor y se van sumando las frecuencias. Se van sumando. Se recuerda que comenzamos en 7 y terminamos en 34. Entonces vamos a ir sumando las frecuencias acumuladas, ¿sí? Hasta llegar al total de los números observados, que serían el total de estos números que hay acá. Aquí, por ejemplo, tenemos que contar cuántos números hay acá, ¿sí? Entonces, comenzás con el menor y vas sumando cada frecuencia, ¿sí? Como lo habíamos hecho en el ejemplo aquí. Voy a dejar esto y voy a mostrar acá. Ya entendí, profe. En este caso, por ejemplo, aquí que habíamos hecho, aquí, en la tabla. Aquí, por ejemplo, comenzamos con el menor y vamos aquí, vimos los números, ¿sí? ¿Cuántas veces hay ese número? Entonces, aquí voy a comenzar con el menor y voy a ir sumando las frecuencias y colocando allí. A este le voy sumando otra vez esa frecuencia y voy colocando allí. Esto es lo que yo le estoy pidiendo. Esta tabla sería esta tabla de frecuencia absoluta y esta tabla de frecuencia menor que. Eso es lo que le estoy solicitando a ustedes, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan también qué es lo que estoy pidiendo, porque muchas veces si yo lo empiezo a complicar,
ahí vamos a tener problemas, creo. Entonces, no sé si me explico, Giovanni. Sí, ya entiendo ahora, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Y eso es simple y sencillo. Saben lo que en estadística se empieza con lo simple, después vamos a ir un poquito más lejos ya casi más bien ejercicios y todo ejercicios. Bueno, pero no le adelanto nada más nada y si dejaron todos sus nombres, puedo cerrar la sesión si les parece. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Porque si hay alguna duda más, tengo que aclararla para poder, antes de cerrar. ¿Dejaron todos sus nombres, gente? Sí, profe. ¿Sí? Antes de salir. Ok. Sí, profe. Ok. Bueno, está entonces. Voy a dejar, dar por finalizada esta reunión y nos reencontramos entonces el lunes. Ante cualquier duda, no duden en consultar, ¿sí? Que tengan una linda resto de jornada. Chao, chao. Chao, Yo, chao. profe.